Ahora en esta pestaña de V-Editing vamos a realizar los relieves de nuestro bus escolar. Entonces vamos a abrir aquí una imagen Open. Esta yo se las voy a mandar se las voy a dejar en la descripción, igual que esta de acá. Vamos a seleccionar la Open Image. Una vez la abrimos, vamos a modo edición de este objeto. Voy a la vista 1, modo de caras, selecciono esta cara y presiono U, Project from View. Una vez hago esto, selecciono todo acá con L o con A, muevo esto con G, presiono SX para escalar en el eje X, G en X para mover en el eje X, y lo mismo con el eje Y, escalo en el eje Y, pero que acá esté median point preferiblemente, S en Y, un poco menos, S en Y, más ajustado, y ahora S en X. Y lo movemos un poco en el eje X para que quede pues preferiblemente la mitad igual. Movemos en el eje Y, G, Y, para que quede más apropiado. Incluso podemos seleccionar solo estos vértices para ubicarlos mejor, igual estos de acá. Vamos a ver, no pasa nada porque todavía no hemos agregado la imagen aquí en Shading. Entonces vamos a ir aquí a los nodos, vamos a generar dos nodos, Chifaz, Search, Bump, escribimos eso, presionamos Enter, con clic izquierdo lo ponemos allí. Y ahora vamos a buscar otro que se llama Image Texture. Vamos a unir aquí color a Height y normal a normal. Pero antes voy a abrir la imagen de una vez para que cargue, tenga que procesar solo una vez. Usamos la misma imagen, vamos de normal a normal y listo, se aplica eso. Está demasiado grueso, entonces yo le pongo 0.5, que es una cantidad apropiada. No se preocupen por esto que sale, eso ahorita lo corregimos. Vamos a seguir editando esto. Voy aquí también a hacer en estos de acá lo mismo, U, Project from View, y los voy a mover al centro. Me voy a guiar, por ejemplo, puede ser acá por el cursor 3D para que quede en el centro. Entonces G lo voy a intentar ubicar allí. Una vez lo tengo ahí, lo muevo en el eje Y, G en Y, lo escalo en el eje X, eso, y ahora escalarlo en el eje Y. Y esto pues lo muevo en Y, G en Y. Pues ya tendríamos esa otra forma. Aquí, bueno, aquí podemos mover aquí en el eje Y un poco. Podría ser más bien este de acá, G en Y, más hacia abajo para que quede más fino. Y esto más hacia arriba, G en Y, para que quede más hacia abajo. Ya con eso tendríamos esos tres de adelante. Entonces es cuestión de ir moviendo los vértices, las caras, para que quede apropiadamente. Ahora voy a ir a seleccionar este otro objeto. Voy a ir a modo edición, voy a ir a la vista 3, luego a la vista 9, porque necesito es que se realicen esto. Voy a modo de caras, selecciono estas dos, presiono U, Project from View, y aquí pues es ubicarlas en el centro, escalarlas en el eje X, S en X, luego escalar en el eje Y. La idea es como ir ubicando esto, G en Y, de manera que quede como yo quiero. Como esto es un cajoncito que da como por acá, entonces voy a mover esto un poco más, G en Y, hasta que quede donde yo lo quiero. Esto lo voy a subir un poco, G en Y, para que me quede más abajo ya en la imagen, más o menos a esa distancia, y se me repite. ¿Cómo corrijo esto? Ya que pues esto no es el efecto que queremos. Voy a ir a Shading y en esta opción de la Image Texture donde dice Repeat le pongo Extend. De esta manera ya no se me va a repetir esto. Esto de acá abajo es por una cuestión de mapeado, pero eso ya lo corregimos en un rato. Primero estamos aplicando todo lo que sean los cuadros que necesitamos. Ahora vuelvo a V-Editing, vuelvo aquí a modo objeto, voy a entrar a modo edición de este, voy a dar la vista 3 y voy a moverme y ubicarme aquí. Selecciono estas dos caras, presiono U, Project from View, y las ubico. Es lo mismo que hicimos hace un rato. Voy a ponerlo aquí en median point. Lo voy a escalar, mover un poco en el eje X. Y bueno, esta zona necesito que me quede dentro. Entonces G en X, que me quede aquí cortando esto. Y esto lo puedo mover un poco más. G en X lo puedo mover un poco más para que me quede más extendido.
Esto lo voy a mover un poco más hacia arriba, G en Y, para que me quede más hacia abajo. Tal vez un poco menos, tampoco tanto, ahí estaría bien. Y esto lo voy a mover un poco más hacia arriba, G en Y, para que me queden del tamaño adecuado. Ahora hago lo mismo para este caso, estas dos de acá, entonces selecciono esto, U, Project from View. Y voy a hacer el respectivo escalado, ubico esto a la mitad, para que me quede en la mitad de eso más o menos. Un poco menos, eso ahí, un poco más hacia allá. Y ahora pues empiezo a mover mis vértices, entonces esto G en Y lo muevo en el eje Y hasta que me quede a la altura del otro. Y esto también lo muevo en el eje Y, pero lo muevo hacia arriba. Y me quedan ya esas partes. Ahora voy a hacer otro aquí, pero este sí va a ser un poco distinto. Presiono otra vez U, o sea la tecla U, Project from View. Selecciono esto, lo escalo. Y lo mismo, en este caso pues voy a ponerlo allí. Pero la diferencia es que va a ser un poco más pequeño. Entonces voy a seleccionar estos de acá, G en Y, que sea más pequeño, vaya más por debajo. Y que también sea un poquito más angosto. G en X, un poquito más angosto. Y listo, ya tendríamos como esos. Bueno, aquí podríamos corregir un poco esta parte, ya que quedó un poquito desalineado. Solo es mover esto un poco en el eje Y, G en Y, y ubicarlo donde uno lo necesita. Con esto, bueno, aquí se los voy a mostrar en la layout, Z rendered, por ejemplo. Ya tendríamos esos artículos allí, este acá reflejado, este también al otro lado y estos de acá adelante. Ahora de los van para la textura naranja, pues solo nos faltaría corregir estas zonas que están un poco erróneas, entonces vamos a hacerlo de una vez para pasar a las llantas, que ya sería lo último que tendríamos que hacer. Entonces voy a ir aquí a V Editing, voy a ir a modo objeto, selecciono este por ejemplo y lo voy a corregir. Entonces voy a la vista 1, en modo de caras selecciono las caras que usé para hacer correctamente, que serían estas de acá. Luego presiono control I y me aparecen estos de acá. Bueno, aquí fue porque cerré la imagen, ustedes pues normalmente la deben tener, si no la oprimen a Open y la vuelven a abrir, Open Image. Y esto lo vamos a escalar. ¿Cuál es el propósito de la escalada? Que queden fuera de la línea negra. Con eso ya no se nos atraviesa nada de eso. Lo vamos a hacer para los otros objetos, por ejemplo este de acá también. Voy a ir a modo visión, selecciono, bueno, ya tengo las dos caras seleccionadas, entonces control I, selecciono todo y escalo. Con tal de que quede fuera de ese rango ya nos salen las líneas. En este caso si es todo, selecciono todo con A, y aquí también selecciono con A y escalo, y ya queda fuera de ese rango. Y en este caso, bueno, pues parece que también tengo ese problemita, entonces ya saben, selecciono las caras con control, puede ser acá, presiono control I para que me seleccione todo eso, selecciono todo con A en esta parte y escalo. Y ya con eso se me quita ese problema. Ahora sí vamos con las llantas. Entonces, en mi caso me queda muy fácil utilizar una herramienta que está, ustedes se van, ubican el enter y al lado del más, debajo de la opción de delete o de borrar, hay como un corchete. Entonces vamos a presionar esa opción y si no pues ocultamos todo el resto de objetos. Esto es como para trabajar objetos por aparte. Y voy a encargarme de esto. Entonces voy a ir a modo edición, voy a la vista 1. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, aquí ya tengo más o menos ubicados, pero los vamos a volver a hacer. Entonces con control me voy hasta acá, presiono U, Project from View, selecciono aquí todo con A, lo muevo hacia el centro, Shift S, Cursor to Selected, selecciono todos estos de acá, voy a ir aquí a 2 de cursor, S en Y, 0. Igual para este, Shift S, Cursor to Selected, S en Y, 0. Lo escalo en el eje X, pero antes voy a abrir la otra imagen que necesito. Esto es como para nosotros visualizar, eso no afecta que dañe las otras texturas. Voy a abrir entonces esta textura Boom Llanta, Open Image, y ahora sí puedo escalar, pero es mejor aquí en Median Point, es más útil. Y pues lo ubico, G en X, GX, presiono GX, lo ubico, GY, también lo ubico ahí. Y pues no se ve nada, porque como ustedes saben tenemos que aquí en Shading aplicarlo. Estamos en la de caucho, entonces Shift A, Search, ponemos el bump y el
Image Texture, los conectamos, Color a Height, abrimos la imagen, conectamos el normal y ella se nos aplica aquí, lo vamos a ver. Entonces voy a ir aquí a Shading, le voy a poner una fuerza de 0.5 ya que 1 es demasiado excesivo en la mayoría de los casos. Voy a ir aquí a modo objeto y veo que están hacia adentro, entonces como los pongo hacia afuera, pues le doy aquí en Invert. Yo le doy la opción de Invert y ya me quedan hacia afuera. Ahora, eso es la ventaja del mirror, que como se dan cuenta se nos refleja aquí y se nos refleja acá, entonces ya no tendremos que hacerlo 32 veces el proceso que les vamos a mostrar, sino solo 8 veces. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para acá? Bueno, aquí yo ya lo había arreglado, pero les voy a mostrar cómo es. Voy a volver a seleccionar con control hasta acá, Project from View, y no se les olvide seleccionar con control también estas para que ustedes se puedan guiar. Ahora, ¿qué van a hacer? Shift S, Cursor to Selected, cualquiera de estos puntos de arriba sirve. Selecciono estos, voy aquí a 2 de cursor, S en Y 0, y aquí también Shift S, Cursor to Selected, selecciono estos, S en Y 0. Ahora selecciono esos mismos, escalo en el eje X, SX, pero que esté en Median Point, SX, para que tome el centro de la figura. Una vez hago esto, pues muevo un poco en el eje X, pues el caso es como ir acomodando los lados. Si quieren pueden ir a modo de lados oprimiendo el número 2 o yendo a esta opción y seleccionan los lados G en X y los van acomodando para que queden superpuestos, G en X. Y ya con eso les queda. Cuando ya hayan terminado les va a quedar algo como por el estilo. Entonces esto lo podemos arreglar, de hecho lo vamos a arreglar ahorita, pero lo importante es que estas figuritas ya están hechas. Entonces voy a ir aquí a Shading para arreglar, perdón, en Nuevo Editing ahí mismo voy a arreglar eso. Entonces selecciono desde la vista 1 todas estas caras, que son las que yo usé, me cercioro de que sean, presiono Control I, selecciono todo con A y lo escalo. Escalo que quede chiquito y lo muevo hacia un lado que quede fuera de lo negro. Ya con eso ustedes saben que eso queda totalmente arreglado. Y bueno, a este lado, esperen, Alt H, es que eso también es una cuestión a tener en cuenta. Como estaba ocultado, pues no se veía eso. Y pues aprovecho de una vez para mover esto hacia abajo y que ya no salga nada. Una vez tengo esto, voy a ir aquí a Layout, Z, Material Preview, y voy a ver cómo se ven mis llantas. Se ven bastante bien. Entonces ahora solo me falta hacer las de atrás, entonces por eso quería de una vez aplicar los materiales para no tener que volver a aplicarlos. Entonces cojo esto, Shift D, luego presiono la tecla Y y los muevo donde yo los quiero. Voy a la vista 3 y las ubico donde es conveniente. Entonces G, Y, las ubico allí y ya con eso me queda mi vehículo. Entonces voy a ir aquí a Z Rendered para ver cómo se ve. Voy a seleccionar mi desplazador y lo muevo desde aquí para que ustedes puedan ver cómo se ve GY. Como se dan cuenta, las llantas se mueven y pues se ve muy interesante la textura. Entonces ya pues este sería el video final. Como se pueden dar cuenta, pues ha quedado un resultado bastante interesante. Si les ha gustado, les pido que pues por favor pueden apoyar nuestro contenido, bien sea suscribiéndose o con un like. Y pues sin más, nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias y Dios los bendiga.